Ángel Ariel Callata Morales. Presente, doctor. Muy bien. Comenzamos entonces nuestras rondas de exposiciones y para hoy tenemos el tema de síndrome piramidal, ¿verdad? Y nos Sí, ha doctor. de deleitar con el tema Alejandro Cabrera. ¿Sí? Doctor, me dijo a Ángel. Perdón, Ángel Ariel Callata. Muy Sí, bien. doctor. Ok. Compartir pantalla. ¿Se ve, chicos? Perdón. Sí, pero ¿por qué no pones en pantalla grande? Hay una copita para aumentar eso. Sí. Ya está. Excelente. Eh, ok. Entonces voy a empezar. Buenas noches, doctor. Buenas noches, chicas, chicos. Lo que vamos a revisar ahora es el síndrome piramidal. Ahora, empezando vamos a ver lo que es el trayecto de la vía piramidal. Esta vía comienza en lo que es la corteza motora. De las seis capas que tiene la corteza, la que más está relacionada es la quinta capa motora, que es la que posee las células gigantes de Bled. También está incluida en esta vía piramidal la colaboración de tres áreas, perdón. Un tercio está proporcionada por el área motora primaria, que es el área número 4. Un tercio está por el proporcionada por el área motora secundaria. Y el último tercio por el área sensitiva primaria, que son las áreas 3, 1 y 2. Ahora, aquí tenemos un esquema, es un corte coronal de la corteza motora. Esta este es el homúnculo de Penfield, en el cual este es un esquema en el que nos indica más o menos cómo es la distribución de la inervación. Por ejemplo, desde acá, desde el surco lateral, va inervando lo que es la lengua, la boca, el rostro, miembros superiores, el tronco, la cadera y los miembros inferiores. Y esta disposición más o menos va cambiando a medida que va descendiendo. Aquí, como pueden ver un muñequito, esta es más o menos la disposición que tiene esta inervación. Ahora, esta es una vista panorámica de lo que es la vía piramidal. Empezando desde la corteza motora, va descendiendo formando la corona radiada hacia lo que es la cápsula interna, específicamente el brazo posterior. Va descendiendo a lo que es el cuerpo calloso, traspasando el cuerpo calloso, perdón, hacia el pedículo mesencefálico. De aquí va a descender a lo que es el puente o la protuberancia y de aquí va a bajar a lo que es la pirámide o bulbo raquídeo y posteriormente a la médula, principalmente a la asta anterior de la médula. Ahora, de una forma más específica, de la corteza van a ir bajando formando la corona radiada, formando hacia lo que es la cápsula interna. Esta cápsula interna está formada por lo que es el brazo anterior, el codo y el brazo posterior, y específicamente va a ir hacia lo que es el brazo posterior. La disposición de la inervación va a cambiar. La parte craneal, el rostro, va a ir en la parte inferior o anterior, depende de la posición, y los miembros inferiores en la parte más superior. Ahora, en esta parte podemos ver que las fibras están un poco más separadas en la corteza y se van juntando a lo que es en el brazo posterior. Una forma de diferenciar las lesiones a estos dos niveles es ver si la hemiplegia es proporcional o desproporcional. La hemiplegia se refiere a la pérdida de la fuerza. En este caso sería fascio brachiocrural. Ahora, para saber si es una lesión en el brazo posterior, podemos ver si la lesión en la cara, en el brazo o en el miembro inferior es similar en estos tres componentes. Eso se refiere a que es proporcional. Ahora, si un brazo está más afectado que el miembro inferior o viceversa, eso es desproporcionado. Eso se refiere a que hay una lesión más a nivel de la corteza. Ahora, continuando con su trayecto,
De la cápsula interna va a bajar a lo que es el pedículo mesencefálico, que sería esto de aquí. El pedículo mesencefálico se divide en 5 partes, en el cual este tracto córtico espinal va a ir descendiendo por las 3 partes medias. Y la disposición de las fibras también va a cambiar. La parte craneal va a tener una disposición medial y los miembros inferiores una disposición lateral. Ahora, del pedículo va a bajar a lo que son hacia lo que es el puente o protuberancia. Y aquí hay unas fibras llamadas las fibras pontocerebelosas. Estas fibras lo que hacen es dividir el tracto corticoespinal en 2 partes. Una lateral, que es el tracto corticoespinal lateral, que tiene mayor cantidad de fibras, entre el 70 al 80%. Y uno que en menor medida, pero este es el tracto corticoespinal anterior. Y del puente va a continuar bajando a lo que es las pirámides vulvares, que son estas protuberancias de aquí. A este nivel, el tracto corticoespinal lateral va a cambiar de posición, se decusa hacia el lado opuesto. Y el tracto corticoespinal anterior va a ir su trayecto normal hacia lo que es la médula espinal. Específicamente ambos van a ir a lo que es el asta anterior, a unirse con lo que es la neurona motora inferior. Ahora, el síndrome como tal consiste en un conjunto de signos y síntomas derivados de una lesión de la vía piramidal, la que acabamos de ver. Esta puede ser a cualquier nivel entre la corteza hasta su terminación en las astas anteriores. También se conoce como una síndrome, perdón, síndrome piramidal, síndrome de primera neurona motora o piramidalismo. Ahora, las causas pueden ser dos. Están las congénitas y las adquiridas. Entre las congénitas tenemos las hemiplegias cerebrales infantiles. Eso se produce por una falta del desarrollo de la vía. Y luego tenemos las adquiridas, en las cuales tenemos lo que son los traumatismos y lesiones vasculares, que son más frecuentes. En la cual tenemos la ruptura arterial, en la cual está causada por hipertensión arterial, aterosclerosis, aneurismas, isquemias, trombosis, embolias, espasmos arteriales o vasculitis. También tenemos lo que son las lesiones compresivas. Estas lesiones pueden ser causadas por lo que son tumores, tanto benignos como malignos, granulomas o quistes y meningoencefalitis, tanto difusas como abscesadas. Ahora, en este síndrome se describen 2 fases. Lo que es la fase flácida, que este es más de carácter agudo, en el cual los músculos o componentes van a presentar flacidez y arreflexia, que es la ausencia de reflejos, y va a tener una duración entre 2 y 4 semanas, pero esto se puede extender en algunos casos. Ahora, la segunda fase es la fase espástica. Esta fase es el síndrome como tal, en el cual se presenta parálisis o paresia, en la cual es técnicamente la pérdida de la fuerza de forma parcial o total. También se presenta lo que es la hipertonía y la hiperreflexia. Y un signo característico que es el signo de Babinski. Este signo consiste en que con un objeto con punta roma raspamos la planta, el borde lateral de la planta, y vamos en un sentido medial hacia la base del dedo gordo. Si la contracción es plantar, el síndrome es negativo o está ausente. Pero si el dedo gordo produce una dorsiflexión plantar y los demás dedos se extienden como abanicos, es positivo. Ahora, también tenemos lo que es la parálisis. Estos varían en lo que es en las extremidades superiores e inferiores. A nivel de las extremidades superiores, los músculos afectados son los extensores y los rotadores externos, por lo que nuestro paciente presentaría una flexión a nivel del codo, a nivel de la muñeca y también de los dedos. Pero a nivel de los miembros inferiores, los que van a estar afectados son los músculos flexores y los rotadores internos.
O sea que nuestro paciente va a estar con las piernas extendidas y con una rotación externa, todo lo contrario a los miembros superiores. Ahora, también va a presentar lo que es la hipertonía piramidal. Eso se produce por un aumento de la resistencia al poco tiempo de comenzar el movimiento. Por ejemplo, yo tengo el codo flexionado, pero quiero extenderlo. O sea, al principio va a costar, se va a resistir a poder extenderlo, pero poco a poco va a ir cediendo y se va a extender. Luego tenemos la hiperreflexia. Esto consiste en que con un estímulo normal o leve vamos a tener una exaltación del reflejo. Esto pasa en los reflejos rotulianos o en los rotulianos, por ejemplo. Ahora, aquí tenemos lo que es el clonus, que es un reflejo policinético en el cual consiste en una serie de contracciones rítmicas, como podemos ver en el video. En este video también podemos ver la hiperreflexia de lo que es esta pierna en comparación con la derecha, como pueden ver. Estas son unas contracciones rítmicas, como pueden ver. Y a nivel de las rodillas, este está más notorio que que el derecho. Ahora, también los reflejos cutáneos van a estar abolidos, lo que se refiere a que los reflejos superficiales se van a perder, tanto los reflejos abdominales como reflejos como el cremasterico, en los cuales no se va a poder, no va a haber una pequeña contracción en caso de que hagamos con un papelito al nivel abdominal. Luego tenemos las cincinesias. Esta se refiere a que si nuestro paciente hace un movimiento voluntario con el lado que no está afectado, el lado opuesto que sí está afectado va a hacer el movimiento de forma involuntaria, como pueden ver en este chico en el brazo, en la mano izquierda, en este lado. No. Luego tenemos lo que son las hemiparesias, que es la afectación de un solo lado. Pero estas hemiparesias técnicamente van a variar dependiendo del lugar afectado. Por ejemplo, a nivel de la corteza, aquí, a lo que he leído, las fibras, los axones van a estar un poco más separados. Eso, a ese nivel puede producir monoparesias. Por encima del entrecruzamiento, el lado afectado va a ser el lado opuesto. Y por debajo del entrecruzamiento, el lado afectado va a ser este mismo lado, el lado homolateral. Ahora, para el diagnóstico laboratorial, lo que he encontrado es que se puede realizar la tractografía por resonancia magnética y en tratamiento es un poco más sintomático y podemos usar los antiespasmódicos como el diazepam, baclofeno, la tizanidina, el dantroleno, la gabapentina y el Sativex. Y eso sería, doctor. ¿Tienen preguntas, jóvenes? A ver, Natalia, a ver, Ariel, responde. Está bien, doctor. Esa, digamos que como son fibras más separadas, esto va a presentar lesiones un poco más localizadas a lo que he leído. Por ejemplo, un músculo del brazo o de cualquier parte que esté inervado por la área afectada a nivel de la corteza. A ver, yo voy a hacer la siguiente pregunta para Alejandro. ¿Cuántas, Ya, pero ¿Cuántos estadios clínicos tiene el síndrome piramidal?
Mm, el número, doctor, ¿Cómo? tiene, no sé. Bueno, Bueno, pero son dos, a lo que sé son dos, podemos diferenciar dos. Eh, la, una que es en forma aguda, a lo que estaba sí, leyendo, que es sí. y una en forma crónica, que es la que ha dicho él como tal cual. Eh, no recuerdo la palabra. ¿Cuál? Esa es histérica. Sí. Pero creo que está en tu pizza. Sí, que se tome Tialgin. Sí, gracias. Chao, chao. A ver, ¿saben qué, muchachos? Es muy complejo dar una clase por vía virtual. Primero que no nos vemos, no veo la expresión de sus rostros. Segundo, de que si nos prolongamos con una clase, sobre todo por esta vía, llega a aburrir. Por eso, una buena exposición se da en 10 minutos, 15 a más tardar, pero haciendo énfasis en las cosas más importantes. Bueno, lo hemos escuchado al Ariel y aparentemente nadie ha prestado atención. He hecho un par de preguntas y la verdad que estamos nadando en una situación de desconocimiento total. Así que para las futuras presentaciones voy a exigir que por lo menos sea comprensible y estemos atentos todo el mundo. Lo importante es que aprendamos un poco y se nos quede lo más importante. A ver si con esto que yo les voy a dar podemos fijar algunos conceptos. Bueno, primero vamos a determinar algunas palabras. El término paresia y el término plegia. Paresia es la pérdida parcial de la fuerza, ¿de acuerdo? La pérdida parcial de la fuerza o la pérdida parcial del movimiento. Eso es paresia. Plegia significa pérdida total de la fuerza o pérdida total del movimiento. Por ejemplo, tetraparesia significa parálisis parcial de las cuatro extremidades. Tetraplegia, pérdida total del movimiento de las cuatro extremidades. Paraparesia, pérdida parcial del movimiento de la cintura para abajo. Paraplegia, pérdida total del movimiento de la cintura para abajo. Monoparesia significa parálisis parcial o falta de movimiento parcial de una extremidad. Acá tengo una hemiplegia, tengo una tetraplegia, pérdida parcial o pérdida total de las cuatro extremidades. Y se llama diplegia cuando afecta a las extremidades superiores. Pérdida del movimiento total de las extremidades superiores se llama diplegia. Bueno, el movimiento, jóvenes, es una acción muy compleja que depende de tres estructuras fundamentalmente. Por ejemplo, yo digo, quiero caminar. Esa acción de la voluntad está fundamentalmente dada por la vía piramidal, que es en este momento el objeto de nuestro tema. Pero cuando camino, yo no camino como robot. Balanceo los brazos. Esa coordinación la da el cerebelo. Y además doy un paso detrás de otro con un ritmo, ¿no es cierto? Y es muy distinto mi caminar del caminar de Ariel o del caminar de Alejandro. Esa modulación que tengo yo en mi estilo de caminar lo da la vía extrapiramidal. Por lo tanto, el movimiento está controlado por la vía piramidal, el cerebelo y la vía extrapiramidal. La vía piramidal, la vía motora,
es una vía que parte del cerebro, es una gran vía y llega hasta la médula. Entonces, parte de la voluntad y de algunas áreas del cerebro que las vamos a ver y llega, es una vía tan larga que llega hasta la médula y de la médula llega hasta el músculo. A esta vía que llega del cerebro a la médula se llama primera motoneurona o vía piramidal. De la médula al órgano efector es la segunda motoneurona. La vía piramidal, jóvenes, tiene dos componentes, dos subsistemas, si quieren. La vía piramidal o córtico-espinal, que llega hasta la médula, y la vía córtico-nuclear o sistema geniculado, que va a los núcleos de los pares craneales. Hasta aquí, ¿está quedando claro, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Repito, la vía motora es una vía larga que va del cerebro hasta la médula y tiene dos subsistemas, la vía córtico-espinal que llega a la médula y la vía geniculada o córtico-nuclear que va a los núcleos de los pares craneales. Miren ustedes, esta es la vía córtico-nuclear, va del cerebro, ya vamos a ver de qué región, pasa por esto, por la subcorteza, y si ustedes se dan cuenta está abierta como abanico. Luego hay un solo fascículo, pasa por esta estructura que es la cápsula interna, pasa por el mesencéfalo, por la protuberancia y a nivel del bulbo se decusa. En cambio, la vía córtico-nuclear va dando núcleos información a los núcleos de los pares craneales. Aquí en el mesencéfalo al tercer y cuarto par, al tercero, al cuarto, en la protuberancia al quinto, sexto, séptimo y octavo, y a nivel del bulbo da a los pares craneales 9, 10, 11 y 12. Repito, la vía córtico-nuclear a nivel del mesencéfalo al tercero y al cuarto, en la protuberancia 5, 6, 7 y 8, y a nivel del bulbo 9, 10, 11 y 12. Y de acá parte la vía motora, de la vía de la corteza motora, que está delante de la cisura de Rolando. Se llama corteza motora o corteza prerolándica. Y en esa corteza están estas células, que se llaman células gigantes de Betz. Y si ustedes se dan cuenta, toma esta vía nace y toma una forma de abanico acá, se llama corona radiada. Y después ya se une en un solo fascículo por donde pasa por la cápsula interna. Acá van ustedes. Así toma la información de la boca, del brazo, del tórax, y aquí está de la pierna. Está abierta como un abanico, ¿se dan cuenta? Así es la corona radiada. Luego está en un solo fascículo, pasa por la cápsula interna, va por el mesencéfalo, por la protuberancia y a nivel del bulbo se decusa. Es esto. Esta vía es la córtico-espinal o córtico-medular. Va de la corteza a la médula. En cambio, la otra va de la corteza a los pares craneales, la vía córtico-nuclear. Acá, la vía córtico-nuclear está dando información a los núcleos de los pares craneales. En el mesencéfalo, al tercero y al cuarto. En la protuberancia, al quinto, sexto, séptimo, octavo par craneal. Y a nivel del bulbo, 9, 10, 11 y 12. La vía córtico-nuclear. Cuando hablamos de lesión de tanto de la vía córtico-espinal y córtico-nuclear, estamos hablando de lo que es el síndrome piramidal, fundamentalmente. Y esta era la respuesta, Alejandro. La vía piramidal tiene dos fases, una etapa flácida y una etapa espástica. La característica la da la fase espástica, pero esta fase flácida dura 4 semanas, más o menos 6. ¿Y por qué se caracteriza la etapa flácida? Por parálisis flácida, arreflexia, por hipotonía y pérdida del control de esfínteres. ¿Ya? Parálisis flácida, arreflexia, hipotonía,
pérdida del control de esfínteres. Después de esas semanas hay parálisis espástica, hay hipertonía, hiperreflexia, ¿ya? Reflejos cutáneos abolidos, signo de Babinski y sin cinesias. Esto es lo característico del síndrome piramidal, generalmente hacer referencia a la etapa espástica. Babinski, cinesias, clonus, hiperreflexia, hipertonía y parálisis espástica. Miren ustedes, en la etapa espástica, esta hipertonía va a provocar una hemiplegia, ¿no es cierto? Una hemiplegia característica, la que va a producir una marcha hemipléjica, en la cual la paciente tiene que hacer una especie de movimiento circular de la pierna afectada y se denomina marcha piramidal o marcha del segador. La siega es una especie de hoz que va cortando y eso semeja. Y si se dan cuenta, la extremidad superior está muy pegada al cuerpo, está aducida, está flectada y los dedos se están envolviendo al dedo gordo. En cambio, la extremidad inferior está extendida y rotada internamente. Entonces, esta marcha es marcha espástica o marcha del segador, típico de la vía piramidal. La hiperreflexia es esto, el incremento, de los reflejos. Miren, ahí llega a saltar inclusive más allá del área cutánea, lo del área rotuliana. Miren, en el lado izquierdo van a ver que es un reflejo normal. En cambio, aquí hay una vivaz y eso es una hiperreflexia. Y acá vamos a ver el signo de Babinski. Puta madre. Qué desastre. Si estimulamos la planta del pie de externo hacia interno, lo normal es que está una flexión de los dedos. Sin embargo, el signo de Babinski es típico de lesión de la vía piramidal con extensión del dedo gordo y de los otros dedos. ¿Se entendió, verdad? Acá, Sí, doctor. Sí, doctor. la planta del pie, el Babinski es negativo cuando es flexión de los dedos, pero cuando hay extensión es positivo. Y la hipertonía, estamos viendo que los dedos están siendo envueltos, el dedo pulgar están envolviendo los otros dedos. Eso es hipertonía. Y aquí quiero que me entiendan bien, porque esto les suelen preguntar en el examen. Miren ustedes, hemos dicho que la vía piramidal parte de la corteza motora, donde está la expresión de todos los músculos de la economía, de la cara, del brazo y de la pierna. Y acá van tomando la información de todos los músculos. Y acá en la subcorteza está como en forma de corona. Hemos dicho que se llama corona radiada. Luego ya pasa en un solo fascículo a la cápsula interna. Por definición, vamos a decir que las lesiones del tronco cerebral y de la corteza cerebral producen hemiplegias o hemiparesias. Pero hay una característica. Por ejemplo, si yo tengo una lesión acá, voy a tener una hemiplegia, pero por la disposición anatómica de la corona radiada, en este sector voy a tener que van a caer más los músculos de la cara y del brazo. Por lo tanto, voy a tener una hemiplegia de predominio facio-braquial. O bien, si tengo una lesión acá, voy a tener una hemiplegia, pero por la disposición de las fibras que van a
afectar más la pierna, voy a tener una hemiplegia de predominio crural. Por lo tanto, las lesiones córtico-subcorticales producen hemiplegias predominantes. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Muy bien. En cambio, aquí a nivel de la cápsula interna ya está la información de la vía piramidal en un solo fascículo, donde va a estar la información de la cara, el brazo y la pierna. Voy a tener una hemiplegia facio-brachiocrural, ¿no es cierto? Facio-brachiocrural, vale decir una hemiplegia proporcionada. Van a caer tanto los músculos de la cara, el brazo y de la pierna de manera simétrica, de manera proporcional. En cambio acá, en la subcorteza, voy a tener predominante. ¿Se entendió, verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora vamos a aprender las hemiplegias alternas o llamados también síndromes alternos. Esto se produce cuando la vía piramidal afecta el tronco cerebral. No se olviden, este es el mesencéfalo, ahí da la vía piramidal a los núcleos 3 y 4. En la protuberancia al 5, 6, 7 y 8. Y en el bulbo 9, 10, 11 y 12. Si la vía piramidal es afectada a nivel del mesencéfalo, también va a afectar la vía córtico-nuclear. Vale decir, va a afectar al tercer par o al cuarto par. ¿No es cierto? Si afecta al mesencéfalo, porque ahí está la vía córtico-nuclear. ¿Sí? Por lo tanto, se llama síndrome alterno porque va a afectar la vía piramidal, va a producir hemiplegia y va a afectar la vía córtico-nuclear porque va a afectar el núcleo del tercero o del cuarto. Me dejo entender, ¿verdad? Sí, doctor. Sí. Si la vía piramidal se afecta a nivel de la protuberancia, voy a tener hemiplegia de un lado y la afectación de algún par craneal. Si está, por ejemplo, si yo les digo, a ver, quiero que me entiendan lo siguiente. Si yo les digo, tengo un paciente que tiene una hemiplegia de un lado y está afectado el séptimo par del lado contralateral, ¿dónde está la lesión? En la protuberancia. Cuando vean, hay distintos síndromes. Se llama síndrome de Millar-Gubler, síndrome de Foville, síndrome de Wernicke. No me interesan los nombres propios, pero se llama síndrome alterno cuando está afectada la vía piramidal y un par craneal. Por ejemplo, si está afectada la vía piramidal de un lado, tengo una hemiplegia, y en este otro lado tengo un tercer par craneal, ¿dónde está la lesión? Mesencéfalo. Esto, si tengo una hemiplegia de un lado y está afectado el noveno y el décimo par del otro lado, ¿dónde está la lesión? En el bulbo. Raquídeo. Y se denomina esta asociación como síndrome alterno. Bien. ¿Se aprendió algo, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Muy bien. Para mañana en la noche, ayer repartí, Alejandro, ¿qué tema tiene que dar usted? Síndrome cerebeloso, doctor. Para mañana, síndrome cerebeloso. Sí. ¿Quién tiene que dar síndrome meningio? Yo, doctor, Carla Camacho. Carla, para mañana también. Entonces, mañana tenemos 2 temas de exposición. Síndrome cerebeloso Está bien, doctor. y síndrome meningio. ¿De acuerdo? Mañana, Sí, doctor, está bien. 20:30 nos citamos, muchachos. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Muy Sí, bien. doctor. Sí, doctor. Nos vemos, chicos. Hasta Hasta luego, mañana, doctor. doctor. Hola, doctor. ¿Aprendieron doctor. algo, no? Sí, Muy sí. bien. Gracias, Listo. doctor. Hasta luego. Ay,